¿Qué harías si te dijera que existe una oración tan poderosa que cuando Jesús la pronunció, el cielo se abrió, los milagros comenzaron a manifestarse y las tinieblas retrocedieron? No es una simple plegaria. Es una oración que cambió la historia, que puede transformar tu vida, romper cadenas y traer la gloria de Dios sobre ti. Hoy vivimos tiempos difíciles. El miedo, la ansiedad y las luchas cotidianas nos abruman. Problemas familiares, enfermedades, crisis económicas y dudas que desgastan el alma parecen ser nuestra realidad. Tal vez has orado una y otra vez, pero las respuestas no llegan. El silencio de Dios parece pesar más que sus promesas. Pero escucha esto. Jesús no solo nos enseñó a orar, nos dejó un camino directo al corazón del Padre. Una oración que desata el poder del cielo. En este mensaje descubrirás las 18 enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó sobre la oración. Cada una de ellas tiene el potencial de cambiar tu vida. Y la última enseñanza, bueno, esa es la más impactante de todas. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios: Jesús, desata milagros en mi vida. Hazlo como una declaración, como un paso hacia lo que Dios quiere hacer en ti. A lo largo de este mensaje veremos juntos cómo la oración abre puertas cerradas, trae sanidad, restaura corazones y renueva la esperanza. Lo más importante es que al final haremos una oración que cambiará todo. Una oración que te llenará de la presencia de Dios, trayendo paz, dirección y respuestas para tu alma. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque la última enseñanza podría ser exactamente lo que necesitas para recibir respuestas divinas. Enseñanza 1. La oración que destruye el miedo. El miedo es uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos. Nos paraliza, nos llena de dudas y nos impide avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero aquí está la verdad. La oración tiene el poder de destruir el miedo y llenarnos de valentía. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por el temor al fracaso, al rechazo o a lo desconocido? Escucha esto. Dios no nos creó para vivir en temor. Él diseñó nuestras vidas para caminar con confianza, sabiendo que está con nosotros en cada paso. La clave para vencer el miedo está en la oración. Cuando oramos, algo profundo sucede dentro de nosotros. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Imagina eso. Poder para resistir, amor para superar el temor y dominio propio para actuar con fe. Un ejemplo claro lo encontramos en David. Cuando enfrentó a Goliat, no tenía experiencia militar ni armas sofisticadas, pero tenía algo mucho más poderoso: una fe inquebrantable en Dios. David declaró: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. David no confió en sus habilidades, confió en Dios. Hoy te pregunto, ¿qué gigantes estás enfrentando? ¿Qué situaciones han intentado llenar tu corazón de miedo? Comparte en los comentarios un momento en el que Dios te haya dado valentía cuando más la necesitabas. Recuerda, el miedo no tiene la última palabra. Dios sí. La oración no solo nos libera del miedo, también nos recuerda quién está con nosotros en cada paso. Cuando clamamos a Dios, recordamos que no estamos solos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro guía. Además, la oración transforma nuestra mente. Muchas veces, el miedo nace de pensamientos negativos y preocupaciones excesivas. Pero cuando oramos, nuestra mente se renueva. Comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, quien siempre tiene el control. Finalmente, la oración nos da fuerzas para actuar. No se trata solo de pedir ayuda, sino de recibir la fortaleza necesaria para avanzar con confianza. Aquí tienes algunos pasos prácticos para aplicar esta enseñanza. Ora con fe. Declara que Dios está contigo y que su poder es mayor que cualquier temor. Declara las promesas de Dios. Usa versículos como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, para fortalecer tu corazón. Convierte la oración en un hábito. No esperes a sentir miedo para orar. Haz de la oración una práctica constante. Orar con gratitud. En lugar de enfocarte en lo que temes, agradece a Dios por lo que ya ha hecho. Recuerda, el miedo no tiene la última palabra. Dios sí. Cada vez que enfrentes una batalla, recuerda esto. La oración te conecta con el poder de Dios y en su presencia el miedo desaparece. Enseñanza 2. La oración que Dios escucha. Incluso en el silencio. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el silencio?
que por más que clamas, parece que Dios no responde. En esos momentos la desesperanza puede intentar apoderarse de tu corazón. Pero déjame decirte algo, ninguna oración sincera se pierde. Aunque todo parezca oscuro, Dios recibe cada clamor y responde en su tiempo perfecto. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. La angustia pesa, las soluciones se desvanecen y el corazón se llena de incertidumbre. Sin embargo, hay una verdad que nunca cambia. Dios escucha cada oración que nace de un corazón sincero. Jonás es un ejemplo poderoso de esto. Después de desobedecer a Dios, terminó en el vientre de un gran pez. Allí, en lo más profundo del océano, clamó a Dios con desesperación. Y Dios lo escuchó. Jonás fue rescatado y recibió una segunda oportunidad. Así es nuestro Dios. No importa cuán profundo sea el abismo, su misericordia es mayor. ¿Has vivido un momento en el que parecía que todo estaba perdido, pero Dios intervino? Si es así, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la señal de auxilio que alguien necesita leer hoy. La oración es la llave que abre las puertas de la provisión celestial. Cuando confiamos en Dios, su gracia nos sostiene y nos bendice de maneras que jamás podríamos imaginar. Imagina un campo seco y árido, donde la tierra parece improductiva y sin vida. Sin embargo, alguien decide sembrar una semilla. Al principio, esa semilla no es visible. Está enterrada bajo la tierra, oculta a los ojos humanos. Pero con el tiempo comienza a brotar, crece y eventualmente produce una cosecha abundante. Así funciona la oración. Cuando clamamos por provisión, tal vez al principio no veamos cambios. Pero Dios está obrando en lo invisible, preparando una cosecha que superará nuestras expectativas. Lo que hoy siembras en fe, en su tiempo dará fruto, porque Dios honra la confianza de sus hijos. Estas son solo las primeras enseñanzas de un viaje transformador. A medida que avancemos, descubrirás cómo la oración puede abrir puertas donde todo parece cerrado, convertir el dolor en testimonio y liberarte de cadenas espirituales. Al final, haremos una oración poderosa que tocará el corazón de Dios y desatará milagros en tu vida. ¿Estás listo para experimentar el poder de la oración? Quédate conmigo y juntos veremos cómo Dios obra a través de nuestras peticiones. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Cada enseñanza que compartimos aquí es una oportunidad para fortalecer tu fe y recibir el poder de Dios. Tu apoyo hace que este mensaje llegue a más personas y eso puede cambiar vidas. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando la palabra de Dios y cómo este mensaje sigue tocando corazones en todo el mundo. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy tienes la oportunidad de aprender a orar como Jesús. Cuando ores como Él, verás la gloria de Dios en tu vida. Así que abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Enseñanza 3. La oración que atrae el poder del Espíritu Santo imagina sentir una fuerza mayor que te impulse hacia adelante, una guía constante que ilumine tu camino y una fortaleza que nunca se agote. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos recibirlo? La respuesta está en la oración. Jesús nos dejó una promesa extraordinaria antes de ascender al cielo. No os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Esta promesa sigue vigente hoy. Muchas veces intentamos vivir la fe con nuestras propias fuerzas y nos agotamos. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, todo cambia. Es como abrir las velas de un barco y permitir que el viento divino nos impulse en la dirección correcta. En Hechos 1:8 Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder no es solo para algunos elegidos, es para todos los que creen. Cuando oramos pidiendo su presencia, Dios responde con un derramamiento que transforma todo. Lo más importante es que en su tiempo perfecto, Dios revela su voluntad y propósito para nuestras vidas. Para aplicar esta enseñanza, sigue estos pasos. Ora con un corazón dispuesto. No se trata solo de pedir poder, sino de abrir tu corazón para que el Espíritu Santo tome el control. Pídele que te enseñe y te guíe. Confía en que Él te mostrará el camino correcto. Busca momentos de intimidad con Dios. Dedica tiempo a estar en su presencia. Anhela su presencia por encima de todo. Más que respuestas o bendiciones materiales, busca su Espíritu. Enseñanza 4. La oración que fortalece tu alma en tiempos difíciles. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el peso de las pruebas es demasiado grande.
Las circunstancias parecen abrumadoras y nuestra alma se siente cansada. En esos momentos, la oración se convierte en un ancla que nos sostiene. Dios no nos ha abandonado. Él está con nosotros incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña que cuando oramos en medio de la adversidad, Dios renueva nuestras fuerzas. En Isaías 40:31 leemos: Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para ti. No importa cuán difícil sea la situación, Dios te dará la fortaleza necesaria para seguir adelante. Para aplicar esta enseñanza, ora en todo momento. Haz de la oración un hábito constante. Entrega tus preocupaciones a Dios. Lleva tus cargas a Él y confía en su poder. Declara las promesas de Dios. Usa su palabra para fortalecer tu fe. Orar con gratitud. Agradece por lo que Dios ya ha hecho. Enseñanza 5. La oración que abre puertas donde todo parecía cerrado. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si todas las puertas estuvieran cerradas frente a ti? Tal vez has luchado por una oportunidad laboral, una relación restaurada o una solución a un problema aparentemente insuperable. En esos momentos, cuando el mundo parece decir no hay salida, la oración se convierte en tu llave para abrir lo imposible. Jesús nos enseñó que cuando oramos con fe, Dios actúa. En Apocalipsis 3:8 encontramos una promesa extraordinaria. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta declaración no solo es una garantía de provisión divina, sino también un recordatorio de que las puertas que Dios abre son inquebrantables. No importa cuán fuerte intenten cerrarlas los obstáculos humanos o las circunstancias adversas, porque cuando Dios decide abrir un camino, nada puede detenerlo. La oración es más que pedir. Es creer que Dios tiene el control absoluto sobre nuestra vida. Cuando clamamos a Él, estamos reconociendo que nuestras limitaciones no son su fin. Por ejemplo, en Hechos 12, Pedro estaba encerrado en prisión, rodeado de guardias y cadenas. Parecía imposible escapar, pero la iglesia oró sin cesar. Dios respondió enviando un ángel que rompió las cadenas y abrió las puertas de la cárcel. Este milagro no solo liberó a Pedro, sino que también demostró que la oración tiene el poder de desatar lo sobrenatural. ¿Por qué es tan importante orar cuando todo parece bloqueado? Porque la oración nos recuerda quién está al mando. Las circunstancias pueden parecer desalentadoras, pero Dios nunca pierde el control, porque fortalece nuestra fe. A veces, lo que parece un no es simplemente un todavía no. La oración nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, porque cambia nuestra perspectiva. Cuando oramos, nuestros ojos espirituales comienzan a ver oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Ora, con fe, declarando que Dios abrirá caminos donde no los hay. Persiste en la oración incluso cuando las respuestas no lleguen de inmediato. Busca la dirección de Dios pidiendo claridad sobre el próximo paso. Camina con acción y confianza cuando Dios abra una puerta. Si alguna vez has experimentado cómo Dios abrió una puerta en tu vida de manera inesperada, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la esperanza que alguien necesita hoy. Enseñanza 6. La oración que transforma fracasos en bendiciones. El fracaso puede ser uno de los momentos más difíciles de enfrentar. Nos hace dudar de nosotros mismos, de nuestro propósito e incluso de la bondad de Dios. Pero aquí está la verdad. Dios no ve el fracaso como el final, sino como parte de un proceso mayor. Él toma lo que el mundo considera pérdida y lo convierte en un testimonio poderoso de su gloria. En Romanos 8:28 leemos una promesa asombrosa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso tus errores, tus caídas y tus derrotas tienen un propósito en las manos de Dios. José es un ejemplo claro de esto. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años, parecía que su vida estaba destinada al fracaso. Sin embargo, José nunca dejó de confiar en Dios. Finalmente fue elevado al segundo lugar de autoridad en Egipto y usó su posición para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Cuando oramos en medio del fracaso, entregamos nuestras derrotas a Dios y permitimos que Él las transforme en victorias. La oración nos ayuda a ver más allá de nuestras limitaciones y a confiar en que Dios siempre tiene un plan mayor. ¿Por qué es clave la oración en este proceso? Porque nos libera del peso del fracaso. En lugar de cargar con la culpa, entregamos nuestras cargas a Dios.
porque nos recuerda que no estamos solos. El enemigo quiere hacernos creer que hemos sido abandonados, pero Dios nunca nos deja, porque activa el poder de la restauración. Dios no solo levanta, sino que también usa nuestras caídas para bendecirnos aún más. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Ora entregando tu pasado a Dios diciendo: Señor, úsalo para tu gloria. Declara las promesas de Dios sobre tu vida, rechazando la identidad del fracaso. Ora con gratitud, confiando en que Dios está obrando en tu favor. Permanece en la oración sabiendo que Dios convierte lo malo en bueno. Si has visto cómo Dios transformó un fracaso en una bendición en tu vida, comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros. Enseñanza 7. La oración que toca el corazón de Dios y desata milagros. ¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, con lágrimas en los ojos, sintiendo que solo Dios podía responder? Cuando enfrentamos situaciones imposibles, nuestra única esperanza es una oración que realmente mueva la mano de Dios. Pero ¿qué hace que una oración sea tan poderosa que desate milagros? A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que oraron con fe y experimentaron respuestas sobrenaturales. Sus oraciones no fueron simples palabras, fueron clamores desde lo más profundo del alma. Hoy aprenderás cómo orar de tal manera que el cielo se abra, la presencia de Dios se manifieste y los milagros ocurran en tu vida. Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Él escucha, responde y actúa cuando sus hijos claman con fe. Pero la clave no está en la cantidad de palabras, sino en la intensidad, la fe y la sinceridad con la que oramos. La oración no es un ritual vacío ni una repetición mecánica. Es un diálogo con el Creador del universo, con aquel que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Cuando oramos con fervor, algo en el mundo espiritual se mueve. Dios se agrada de una oración que nace del corazón, de una oración que demuestra dependencia total en Él. La Biblia nos muestra que las oraciones fervientes de los justos pueden mucho. Y cuando alguien ora con fe, el cielo responde. En la carta de Santiago, capítulo 5, encontramos una declaración poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos enseña que no todas las oraciones tienen el mismo impacto. Hay oraciones que tocan el corazón de Dios y atan su poder. Pero ¿qué hace que una oración sea eficaz? La fe, la perseverancia y el deseo genuino de buscar a Dios. Cuando oramos sin dudar, creyendo en su poder, los milagros comienzan a suceder. Dios no nos pide oraciones perfectas, nos pide oraciones sinceras, llenas de fe y confianza en Él. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, Jesús nos deja una promesa extraordinaria. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas palabras de Jesús son una invitación a orar con una fe inquebrantable. Él nos está diciendo: cuando ores, cree, no dudes, no temas, no vaciles. Cree y recibirás. ¿Por qué algunas oraciones tienen un impacto tan poderoso? Porque alinean nuestro corazón con la voluntad de Dios. No se trata solo de pedir, sino de confiar en su plan, porque demuestran dependencia en Dios. No se trata de orar una sola vez y rendirse, sino de perseverar hasta ver la respuesta, porque glorifican a Dios. Cuando vemos su poder en acción, nuestra fe crece y otros son testigos de su grandeza. ¿Cómo puedes orar de manera que desate milagros en tu vida? Ora con fe inquebrantable. No importa lo imposible que parezca la situación, Dios tiene la última palabra. Sé persistente en la oración. No desistas. Sigue orando hasta que Dios traiga la respuesta. Ora alineado con la voluntad de Dios. Dios siempre responde a oraciones que están en armonía con su plan perfecto. Ora con gratitud. Agradece a Dios porque Él ya está obrando, incluso antes de ver el milagro. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana vivía con un profundo dolor. No podía tener hijos. Cada año ella iba al templo y oraba con lágrimas, clamando a Dios por un milagro. No era una oración superficial, era un clamor desde lo más profundo de su ser. Ana no se rindió. Oró con fe, perseverancia y confianza en que Dios podía hacer lo imposible. Y Dios respondió. No solo le concedió un hijo, sino que su hijo se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Samuel o Ana nos enseña que cuando oramos con fervor y no nos rendimos, Dios responde de manera sobrenatural. Ahora te pregunto, ¿qué milagro necesitas en tu vida hoy?
Escribe en los comentarios: Señor, yo creo en tu poder. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás listo para ver la mano de Dios obrando en tu vida. Hay oraciones que tocan el cielo y desatan milagros, pero también hay oraciones que nos protegen y nos fortalecen en la batalla espiritual. En la siguiente enseñanza descubriremos cómo la oración nos ayuda a vencer la tentación y las pruebas más difíciles. Enseñanza 8. La oración que convierte el dolor en testimonio de victoria. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado el peso del sufrimiento. Esas pruebas que parecen desgarrar el alma y que nos hacen cuestionar: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Tal vez has pasado por una pérdida irreparable, un fracaso que te dejó sin fuerzas o una situación que parecía injusta y sin sentido. En esos momentos el dolor puede nublar la esperanza. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. Dios no nos deja en el sufrimiento sin propósito. Si alguna vez te has preguntado si tu dolor tiene sentido, si tu historia solo está llena de heridas, entonces quédate, porque hoy descubrirás cómo Dios puede convertir las cenizas en belleza y tu lamento en gozo. El sufrimiento es una realidad de la vida, pero en las manos de Dios jamás es en vano. Lo que hoy te causa lágrimas, mañana puede ser el testimonio que transforme vidas. La oración es la clave para atravesar el dolor sin ser destruidos por él. Es como una semilla que, al ser enterrada en la tierra, parece estar muerta, pero con el tiempo da fruto. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración, Él hace algo maravilloso. Toma lo que el enemigo quiso usar para destruirnos y lo convierte en un testimonio de su poder y amor. Si alguna vez has sentido que tu historia está marcada por el sufrimiento, sigue viendo, porque lo que Dios quiere hacer contigo es más grande de lo que imaginas. En Salmos 35 leemos: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Las temporadas de sufrimiento no son permanentes, pueden sentirse interminables, pero Dios ha prometido que la oscuridad nunca es el final. Cuando oramos en los momentos de mayor dolor, estamos sembrando esperanza. La respuesta de Dios puede no ser inmediata, pero su fidelidad nunca falla. En 2 Corintios 1, 3, 4 encontramos una verdad profunda sobre el propósito del sufrimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto significa que Dios no solo sana nuestro corazón, sino que también nos capacita para ser una fuente de consuelo para otros. Aquello que hoy duele, mañana puede ser el bálsamo para alguien que necesita esperanza. Tu testimonio puede salvar una vida. ¿Por qué es tan importante la oración en medio del dolor? Porque nos da una salida para nuestra angustia. Orar es derramar el alma delante de Dios, soltar el peso del sufrimiento en sus manos y recibir su paz. Porque nos recuerda que no estamos solos. Cuando oramos, nos conectamos con el amor del Padre, quien nos sostiene incluso cuando no podemos sostenernos a nosotros mismos, porque cambia nuestra perspectiva. No siempre cambiará las circunstancias de inmediato, pero sí transformará nuestro corazón para que podamos ver más allá del dolor. ¿Cómo podemos usar la oración para que nuestro sufrimiento se convierta en un testimonio? Ora con total honestidad. Dios no espera que escondas tu dolor. Él quiere que se lo entregues. Dile en oración: Señor, aquí está mi angustia. Te entrego cada lágrima. Busca la presencia de Dios en medio de la prueba. Aunque parezca difícil, sumérgete en su presencia. En su luz, la sombra del sufrimiento pierde poder. Declara con fe que Dios usará tu historia para su gloria. Ora con certeza diciendo: Dios, aunque no entienda ahora, confío en que transformarás mi dolor en algo hermoso. Ora por otros que también sufren. La oración no solo sana tu vida, sino que también te permite ser un canal de bendición para otros. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Job. En Job 42:10 se nos dice: y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job perdió todo: sus bienes, su familia, su salud. Estaba completamente destrozado. Sin embargo, en su angustia siguió confiando en Dios. Y lo asombroso es esto: no solo Dios restauró su vida, sino que lo hizo en mayor medida. Todo lo que Job perdió le fue devuelto en doble porción. Pero lo más importante no fue lo material. Lo más grande fue que Job experimentó una relación más profunda con Dios. Su fe fue fortalecida, su carácter fue transformado y su vida se convirtió en un testimonio del poder de Dios.
El sufrimiento puede parecer el final, pero en las manos de Dios siempre es el comienzo de algo nuevo. Si hoy enfrentas una prueba, no te rindas. Ora con fe, entrega tu carga y confía en que Dios la usará para su gloria. Tu historia no termina en el dolor porque Dios es experto en transformar el sufrimiento en testimonio de victoria. Ahora dime, ¿qué prueba ha usado Dios en tu vida para mostrar su gloria? Escribe en los comentarios. Dios transforma mi historia. Hazlo como un acto de fe, una declaración de que aunque hoy no lo entiendas, Dios está escribiendo un testimonio poderoso con tu vida. Enseñanza 9. La oración que llena tu corazón de esperanza en medio de la crisis. Cuando todo a tu alrededor se derrumba, cuando la incertidumbre te consume y parece que no hay salida, ¿dónde encuentras esperanza? Tal vez has estado en una temporada de prueba donde las respuestas no llegan y el miedo te susurra que todo está perdido. En esos momentos la desesperanza intenta llenar tu mente, haciéndote creer que Dios está en silencio, pero Él nunca está ausente. Si alguna vez has sentido que el peso de la vida es demasiado grande y que la oscuridad es más fuerte que la luz, hoy descubrirás el poder de una oración que puede cambiarlo todo, porque cuando oramos la esperanza renace. Dios nos muestra que incluso en medio de la tormenta, Él sigue teniendo el control. El mundo nos dice que la esperanza depende de lo que vemos, pero Dios nos enseña que la verdadera esperanza no está en las circunstancias, sino en su palabra. La oración, en tiempos de crisis, es como un faro en medio de la tempestad, una luz que nos guía incluso cuando no sabemos hacia dónde ir. Cuando todo parece perdido, la oración nos ancla a la verdad de que Dios sigue obrando, incluso cuando no podemos verlo. Si hoy necesitas renovar tu fe, sigue viendo porque lo que Dios quiere decirte puede cambiar tu vida. En Romanos 15:13, leemos una promesa poderosa: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que Dios no solo nos da esperanza, Él mismo es la fuente de nuestra esperanza. Cuando oramos no estamos simplemente pidiendo ayuda, estamos acercándonos a aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación. La oración nos llena de paz porque nos recuerda que no estamos solos. Nos llena de gozo porque sabemos que Dios siempre tiene la última palabra. En Salmo 42:11 encontramos una clave para enfrentar los momentos de crisis. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David escribió estas palabras en un momento de angustia, cuando su alma estaba abatida. Pero en lugar de rendirse, escogió recordar quién es Dios. Escogió la esperanza. Hoy, Dios te invita a hacer lo mismo. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿En los momentos de crisis? ¿En las circunstancias, en tus propias fuerzas o en Dios quien nunca falla? ¿Por qué es tan poderosa la oración en los momentos más difíciles? Porque la oración nos conecta con la fuente de la verdadera esperanza. Cuando nos sentimos perdidos, hablar con Dios nos recuerda que Él sigue en control, porque cambia nuestro enfoque. En lugar de mirar el problema, nos ayuda a mirar a Dios, quien tiene la solución, porque fortalece nuestra fe. Nos ayuda a confiar en que aunque no entendamos lo que está pasando, Dios está obrando a nuestro favor. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida? Ora con honestidad. No tengas miedo de decirle a Dios cómo te sientes. La oración no es repetir palabras vacías, es abrir el corazón y confiar en Él. Medita en las promesas de Dios. Busca versículos que hablen de su fidelidad y decláralos en oración. No dejes de orar aunque no veas respuestas inmediatas. La esperanza se fortalece en la espera. Pide a Dios que llene tu corazón de paz. En lugar de enfocarte en lo que falta, agradece por lo que Dios ya ha hecho. Un ejemplo impactante del poder de la oración en medio de la crisis lo encontramos en Hechos 16, 25-26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente. Podrían haber caído en la desesperación, pero en lugar de lamentarse, oraron y adoraron a Dios. Y lo que sucedió después fue un milagro. Dios respondió con poder, sacudiendo los cimientos de la cárcel y abriendo las puertas de su libertad. Este pasaje nos enseña algo increíble. La oración no solo trae esperanza, sino que también tiene el poder de cambiar nuestra situación. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que
Dios te está hablando hoy. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada vez que compartes, comentas o te suscribes, este mensaje puede llegar a alguien que lo necesita, porque la palabra de Dios no solo es para nosotros, es para que la llevemos a otros. La oración en tiempos de crisis no es una simple rutina, es el ancla que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Si hoy sientes que tu esperanza se ha debilitado, recuerda que Dios sigue en control. Él es el Dios de la esperanza, el Dios que abre caminos donde no los hay, el Dios que nunca nos deja solos. Ahora dime, ¿has vivido un momento de crisis donde sentiste que la oración renovó tu esperanza? Comparte en los comentarios cómo Dios te sostuvo en medio de la dificultad. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita leer hoy, porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, fortalecemos la fe de quienes aún esperan su milagro. Pero hay algo aún más poderoso que debes conocer, porque no solo Dios nos da esperanza, sino que también nos libera de toda atadura espiritual. En la siguiente enseñanza descubrirás cómo la oración puede romper toda barrera y llevarte a una libertad completa. No te vayas, lo que viene puede ser la clave para tu vida. Enseñanza 10. La oración que abre los cielos y desata la provisión divina. Dios no te ha olvidado. Él sigue siendo tu proveedor y cuando oras con fe, Él actúa en el tiempo perfecto. La provisión de Dios no está limitada por nuestras circunstancias, ni por lo que vemos con nuestros ojos naturales. Su provisión es sobrenatural, ilimitada y siempre llega en el momento adecuado. Pero para experimentarla plenamente, debemos aprender a confiar en su plan y en su tiempo. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia del profeta Eliseo y la viuda en 1 Reyes 4:17. Esta mujer estaba en una situación desesperada. Sus acreedores amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos debido a las deudas que había heredado de su esposo fallecido. Sin recursos visibles para pagar, ella acudió a Eliseo en busca de ayuda. ¿Y qué le dijo Eliseo? ¿Qué quieres que haga por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, tan solo un poco de aceite. Eliseo entonces le dio una instrucción, simple pero llena de fe. Ve y pide prestadas vasijas vacías a todos tus vecinos, tantas como puedas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta tras de ti y comienza a verter aceite en cada una de esas vasijas. La viuda obedeció, y algo increíble sucedió. El aceite siguió fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Cuando ya no quedaron más recipientes, el aceite dejó de fluir. Luego vendió el aceite, pagó sus deudas y tuvo suficiente para vivir. Este milagro nos enseña algo fundamental. Cuando ponemos en las manos de Dios lo poco que tenemos, Él lo multiplica más allá de lo que imaginamos. No importa cuán pequeña sea nuestra semilla, ya sea dinero, tiempo, talento o incluso una simple oración, cuando la entregamos a Dios, Él puede hacer maravillas con ella. La clave está en la obediencia, la fe y la acción. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? ¿Cómo orar para recibir la provisión divina? Ora con fe, no con duda. Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es el motor que activa la provisión de Dios. No dudes. Cree que Él ya está obrando. Agradece antes de recibir. La gratitud abre las puertas a la bendición de Dios. En lugar de enfocarte en lo que falta, da gracias por lo que ya tienes. Esto cambia tu perspectiva y te conecta con la abundancia de Dios. Busca primero el reino de Dios. Como vimos en Mateo 6:33, cuando priorizamos a Dios en nuestras vidas, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Alinea tu corazón con su voluntad y deja que Él abra las puertas de provisión. Sé generoso. Dios ama a los que dan con alegría. 1 Corintios 9:7. Cuando compartimos lo que tenemos, abrimos espacio para recibir más de su bendición. La generosidad es una forma de sembrar para cosechar. Confía en el tiempo de Dios. A veces, la respuesta no llega de inmediato, pero eso no significa que Dios esté ausente. Confía en que Él tiene un plan perfecto y que su provisión llegará en el momento adecuado. Un testimonio moderno de provisión divina. Hace unos años conocí a una familia que enfrentaba una situación financiera crítica. Las deudas se acumulaban y parecía imposible salir adelante. Pero en lugar de rendirse, decidieron buscar a Dios en oración. Comenzaron a dar gracias cada día por lo que tenían, aunque fuera poco, y también decidieron ser generosos con lo que podían compartir. Semanalmente,
oraban juntos como familia, declarando que Dios era su proveedor. Meses después recibieron una llamada inesperada. Un familiar lejano que apenas conocían había dejado una herencia para ellos. No era una cantidad exorbitante, pero fue exactamente lo que necesitaban para cubrir sus deudas y comenzar de nuevo. Hoy, esa familia testifica cómo la provisión de Dios llegó justo cuando más lo necesitaban. ¿Qué puedes hacer hoy? Si sientes que las puertas están cerradas y las oportunidades escasean, no pierdas la esperanza. Declara en oración: Señor, tú eres mi proveedor. Creo que abrirás los cielos sobre mi vida y suplirás todas mis necesidades según tus riquezas, en gloria. Hazlo como un acto de fe, sabiendo que Dios escucha y actúa. Comparte en los comentarios: Dios es mi proveedor. Escríbelo como una declaración de confianza, como una semilla de fe que plantas hoy para cosechar mañana. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita para creer que la provisión de Dios es real. Enseñanza 11. La oración que rompe toda barrera espiritual y te libera a lo largo de la vida. Muchas personas sienten que algo invisible las frena, como si estuvieran atrapadas en cadenas que no pueden ver pero sí sentir. Tal vez has experimentado esa sensación, un peso en el alma que no logras soltar, pensamientos que te oprimen, un pasado que no deja de perseguirte. La Biblia nos enseña que no solo existen barreras físicas, sino también barreras espirituales que impiden el avance en la fe y la comunión con Dios. Pero lo más importante es recordar que Dios es un Dios de libertad. Él no te creó para vivir en esclavitud, sino para caminar en plenitud y victoria. Cuando el enemigo quiere mantenerte atado, utiliza el miedo, la culpa y la opresión. Pero cuando oras con fe y clamas el nombre de Jesús, el poder de Dios rompe toda atadura y destruye toda barrera espiritual. Hoy descubrirás cómo la oración puede liberarte de lo que te impide avanzar y cómo Dios tiene el poder para transformar cualquier vida, sin importar cuán atrapada parezca. Dios no nos creó para vivir prisioneros del pasado, del pecado ni del miedo. Su propósito es que caminemos en libertad, que experimentemos una relación con Él sin barreras ni opresiones. Sin embargo, muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que pensamientos negativos, heridas emocionales o incluso influencias espirituales nos alejen de esa libertad. La oración de liberación no es simplemente una petición. Es una declaración de guerra contra todo lo que nos impide vivir en plenitud. Es un clamor de fe, una entrega total a Dios para que su poder actúe y rompa cualquier cadena que nos ate. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, leemos una de las promesas más poderosas que Jesús dejó a sus discípulos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas palabras revelan el propósito de Jesús: traer libertad total a aquellos que creen en Él. No se trata solo de una libertad externa, sino de una libertad interior, una transformación profunda que rompe las cadenas del pecado, la opresión y el miedo. Jesús vino a liberar a los que estaban cautivos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Ser verdaderamente libre significa vivir sin ataduras, sin culpa y sin miedo, confiando completamente en Dios. En el libro de Isaías, capítulo 61, el profeta anuncia al Mesías con estas palabras: Jehová me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Este pasaje se cumplió en Jesús, quien, al iniciar su ministerio, leyó estas mismas palabras en la sinagoga y declaró que había venido a traer libertad a los oprimidos. Dios no quiere que vivas atado al miedo, al pecado o a cualquier barrera espiritual que impida tu crecimiento. Cuando oras y te entregas a Él, su poder actúa en tu vida y las cadenas comienzan a romperse. Tal vez hoy sientes que hay algo que te impide avanzar, una carga que llevas desde hace mucho tiempo. ¿Has experimentado alguna vez una lucha espiritual en la que sentiste que necesitabas la intervención de Dios? Dios está listo para actuar en tu vida, pero Él quiere que clames a Él en oración y confíes en su poder. ¿Por qué es tan importante orar por liberación? Porque la opresión espiritual es real. Muchas veces no vemos las cadenas, pero sí sentimos el peso del temor, la culpa y la desesperanza. Porque la oración nos conecta con la fuente de poder absoluto, Jesús. Él es quien nos da la verdadera libertad, quien nos limpia, nos sana y nos restaura completamente. Porque cuando Dios libera a alguien, lo hace por completo. No deja rastros de esclavitud, sino que nos da un nuevo comienzo, un propósito renovado y una vida llena de su espíritu. ¿Cómo puedes experimentar esta libertad? En tu vida diaria, clama el nombre de Jesús en oración. Cuando sientas que algo te oprime, declara con fe: Jesús, libérame. Renuncia a todo pensamiento de esclavitud.
No aceptes mentiras del enemigo que te digan que no puedes cambiar o que no hay esperanza. Dios ya te ha dado la victoria. Ora con autoridad. No es una oración de duda, sino una declaración de fe en la obra de Dios en tu vida. Permanece en la palabra de Dios. La Biblia es la espada espiritual que fortalece tu fe y te protege contra toda opresión. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Allí vemos la historia de un hombre que estaba completamente dominado por una fuerza que no podía controlar. Vivía en los sepulcros, apartado de la sociedad, atado con cadenas que ni él mismo podía romper. Era un hombre sin esperanza, sin libertad, sin paz. Pero cuando Jesús llegó a aquel lugar, todo cambió. Jesús le preguntó su nombre, y él respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos. En ese momento Jesús ordenó a los espíritus salir de él, y en un instante aquel hombre fue completamente libre. Lo que nadie podía hacer, lo que parecía imposible, Jesús lo hizo con solo una palabra. El mismo hombre que antes estaba atormentado fue restaurado, vestido y en sus sanos juicio. Jesús le dijo que se quedara y compartiera su testimonio. Esto nos enseña que no importa cuán atado alguien esté, Jesús tiene el poder para liberar. No hay cadena que pueda resistirse a su autoridad. Ahora dime, ¿has experimentado en tu vida la libertad que solo Dios puede dar? Comparte en los comentarios cómo Dios te ha liberado de aquello que parecía imposible de vencer. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita leer hoy. La oración no solo nos libera, también desata milagros. En la próxima enseñanza veremos cómo la oración toca el corazón de Dios y abre las puertas del cielo. Acompáñame en esta poderosa revelación. Enseñanza 12. La oración que te revela el propósito de Dios para tu vida. ¿Alguna vez has sentido que caminas sin rumbo, como si no supieras cuál es tu propósito en esta vida? Tal vez te has preguntado qué quiere Dios de ti o qué planes ha trazado para tu futuro. A veces nos encontramos en momentos de incertidumbre, donde parece que todas las puertas están cerradas y nos cuesta entender hacia dónde nos está guiando el Señor. En esos momentos la oración se convierte en nuestra brújula, en el mapa que nos orienta en medio de la confusión. A través de la oración Dios revela su voluntad, ilumina nuestro camino y nos muestra el plan que ha diseñado para cada uno de nosotros. Imagina que estás en un bosque oscuro, sin caminos visibles, sin señales que indiquen hacia dónde ir. No tienes una linterna ni puedes ver más allá de unos pocos pasos, y cada dirección parece incierta. Pero entonces, en medio de la oscuridad, encuentras un mapa. Ese mapa no solo te muestra la ruta, sino que además tiene una luz que ilumina cada paso que das. Así es la oración. Cuando estamos en la oscuridad de la incertidumbre, sin saber cuál es nuestro propósito o qué decisión tomar, la oración nos ilumina el camino. No siempre veremos todo el panorama de inmediato, pero Dios nos mostrará el siguiente paso, y luego el siguiente, hasta llevarnos a la plenitud de su plan. Dios no nos ha creado sin un propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado especial, una misión que Dios ha preparado de antemano. Pero muchas veces ese propósito no se nos revela de inmediato. Es en la oración donde encontramos claridad. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él nos muestra el camino, nos habla a través de su palabra, nos guía a través del Espíritu Santo y nos coloca en situaciones que nos acercan más a su voluntad. No importa si hoy sientes que no tienes dirección, Dios tiene un plan perfecto para ti. Su propósito es mayor que tus dudas, mayor que tus miedos y mayor que cualquier obstáculo que puedas enfrentar. En Jeremías 29:11 el Señor nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es una promesa directa de Dios para cada uno de sus hijos. Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado a la deriva. Sus pensamientos hacia nosotros son de paz, de bienestar, de propósito. Aunque en ciertos momentos no lo entendamos, aunque a veces parezca que todo está en contra, Dios está obrando detrás de escena, preparando el camino para cumplir su propósito en nuestra vida. Si alguna vez has sentido que estás en una temporada de espera, recuerda esto: Dios no te ha olvidado. A su tiempo todo se aclarará. La oración es la clave para mantenernos firmes en esa espera, confiando en que Él tiene un plan perfecto. En Salmos 32:8, Dios nos da una promesa poderosa sobre su dirección en nuestra vida. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Cuando nos sentimos perdidos, cuando no sabemos qué decisión tomar, este versículo nos recuerda que Dios no nos deja solos. Él mismo nos enseña el camino. No tenemos que depender solo de nuestra sabiduría, porque Dios nos ha prometido guiarnos personalmente. Fíjate en la última parte del versículo. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios no solo nos da instrucciones, sino que nos observa, nos cuida, nos guía con amor, como un padre que enseña a su hijo a caminar. Dios nos sostiene en el proceso de descubrir su propósito. ¿Has sentido en algún momento que Dios te ha mostrado su propósito para tu vida? ¿O estás en una temporada de espera buscando respuestas? La oración no solo es una herramienta de comunicación con Dios, es también el medio a través del cual recibimos dirección. ¿Por qué la oración es clave para descubrir el propósito de Dios? La oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Muchas veces queremos saber cuál es nuestro propósito, pero seguimos aferrados a nuestros propios planes. A través de la oración aprendemos a soltar el control y a confiar en que Dios sabe mejor qué es lo que necesitamos. La oración nos da discernimiento. No todas las oportunidades que se presentan vienen de Dios. A veces el enemigo intenta distraernos con caminos que parecen buenos, pero que no son parte del plan divino. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos da claridad para distinguir lo que viene de Dios de lo que solo es una distracción. La oración nos da paciencia y perseverancia. Descubrir el propósito de Dios no siempre sucede de inmediato. A veces es un proceso que toma tiempo, pero la oración nos fortalece para esperar con fe, sabiendo que Dios nos revelará su voluntad en el momento correcto. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Dedica tiempo a la oración constante. No esperes respuestas inmediatas, pero mantente en oración, confiando en que Dios hablará en su tiempo. Medita en la palabra de Dios. La Biblia está llena de principios que nos ayudan a entender la voluntad de Dios. Pídele al Señor que te hable a través de su palabra. Busca confirmación en el Espíritu Santo. A veces Dios nos habla a través de un sentimiento de paz o de convicción en nuestro espíritu. Si algo viene de Dios, traerá paz, no confusión. Escucha el consejo de personas de fe. Dios puede usar a otros para darnos dirección. Habla con líderes o personas maduras en la fe que puedan ayudarte a discernir el propósito de Dios en tu vida. Un claro ejemplo de cómo Dios revela su propósito a través de la oración lo vemos en la vida de Jesús. En varias ocasiones Jesús se apartaba a orar antes de tomar decisiones importantes. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto en oración y ayuno. Antes de escoger a sus discípulos, pasó toda la noche en oración. Antes de enfrentar la cruz, oró en Getsemaní, pidiendo la voluntad del Padre. Jesús nos enseñó con su ejemplo que la oración es clave para entender el propósito de Dios. Si el mismo Hijo de Dios buscaba dirección en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos buscar el rostro de Dios para conocer el propósito de nuestra vida? Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No importa cuán incierto parezca el futuro, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si sientes que no tienes dirección, no te desesperes. La clave está en la oración, en confiar en que Dios en su tiempo revelará cada paso que debes dar. Él es nuestro guía, nuestra luz en el camino, y si buscamos su presencia, nunca estaremos perdidos. Enseñanza 13. La oración que abre los cielos y desata la provisión divina. ¿Cuántas veces has sentido que las puertas de la provisión están cerradas, que no hay salida, que las cuentas siguen llegando, que las oportunidades parecen escaparse de tus manos y te preguntas, Señor, ¿dónde está tu provisión? Hoy quiero invitarte a que compartas en los comentarios. Dios es mi proveedor. Escríbelo en fe, declarándolo con certeza. No importa la situación que estés atravesando, Dios sigue siendo el dueño del oro y la plata, y en su tiempo, Él abrirá los cielos sobre tu vida. A veces olvidamos que la provisión no se trata solo de lo material. Dios también suple fortaleza cuando nos sentimos débiles, paz cuando hay tormenta en nuestra mente, amor cuando nos sentimos solos. La oración es la clave que desata la provisión de Dios, porque cuando confiamos en Él, su gracia nos sostiene y nos bendice de maneras que no imaginamos. Imagina un campo seco donde la tierra parece árida y sin vida. No hay señales de que algo bueno pueda salir de allí, pero alguien decide sembrar una semilla. Esa semilla es invisible por un tiempo, está bajo la tierra, oculta a los ojos de todos, pero un día comienza a brotar, a crecer y finalmente se convierte en una cosecha abundante.
Así es la oración. Cuando oramos por provisión, tal vez al principio no veamos cambios, pero Dios está obrando en lo invisible, preparando la cosecha. Lo que hoy siembras en fe, en su tiempo dará fruto, porque Dios honra la confianza de sus hijos. La provisión de Dios no tiene límites. A veces pensamos que Él solo suple nuestras necesidades básicas, pero su provisión abarca cada área de nuestra vida. Dios no es un Dios de escasez, sino de abundancia. Cuando oramos y buscamos primero su reino, Él se encarga del resto. Los montos vemos en la Biblia una y otra vez. Dios nunca deja de proveer a sus hijos, no importa cuán difícil sea la situación o cuán imposible parezca el camino. Cuando clamamos a Dios, Él abre puertas donde solo había muros. En Mateo 6:33, Jesús nos da un principio fundamental sobre la provisión de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos muestra el orden correcto. Primero buscar a Dios, luego confiar en que Él suplirá todo lo que necesitemos. A veces nos preocupamos tanto por lo material que olvidamos lo más importante. Dios es nuestro Padre, y Él cuida de sus hijos. Cuando ponemos a Dios en el centro, cuando oramos y buscamos su voluntad antes que cualquier otra cosa, las puertas de provisión se abren de maneras que ni imaginamos. Pablo lo entendió bien cuando escribió en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa poderosa. Dios no suple nuestras necesidades según nuestra economía, sino según sus riquezas en gloria. Eso lo cambia todo. Su provisión no está limitada a nuestro esfuerzo, a nuestra cuenta bancaria o a la situación del mundo. Él es dueño de todo, y en Él no hay escasez. Si hoy te sientes preocupado por la provisión, recuerda esto. Dios no te ha olvidado. Él sigue siendo tu proveedor, y cuando oras con fe, Él actúa en el tiempo perfecto. Un poderoso ejemplo de la provisión de Dios lo encontramos en 1 Reyes 17:8-16. Elías estaba en un tiempo de sequía. El agua escaseaba, la comida era limitada, y Dios lo envió a una viuda que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Parecía una misión imposible. ¿Cómo iba ella a sostenerse, mucho menos a alimentar a un profeta? Pero cuando Elías le pidió que hiciera pan con lo poco que tenía, le dio una promesa. Así dice Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda creyó y obedeció, y el milagro sucedió. Día tras día la provisión de Dios no faltó, la harina no se acabó, el aceite no se agotó, porque cuando confiamos en Dios, Él suple de maneras sobrenaturales. ¿Alguna vez has experimentado la provisión de Dios de una manera inesperada? ¿Cómo ha suplido Dios en tu vida cuando más lo necesitabas? La oración por provisión no es solo pedirle a Dios cosas materiales, es alinear nuestro corazón con su voluntad y confiar en que Él cuida de nosotros. ¿Por qué la oración es clave para recibir la provisión divina? La oración nos ayuda a soltar la ansiedad. A veces nos preocupamos demasiado por el futuro, pero cuando oramos, entregamos nuestras cargas a Dios y descansamos en su paz. La oración nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. No siempre veremos la respuesta de inmediato, pero Dios nunca llega tarde. La oración nos recuerda que Dios es nuestra fuente. No dependemos de nuestro trabajo, de la economía o de las circunstancias. Dependemos de Dios y en Él hay provisión inagotable. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Ora con fe. No dudes. Confía en que Dios escucha tu oración y suple tus necesidades. Agradece por lo que tienes. La gratitud abre las puertas a la provisión de Dios. Busca primero el reino de Dios. Enfócate en agradar a Dios, en vivir en obediencia, y Él añadirá lo que necesitas. Sé generoso. La provisión de Dios no es solo para nosotros. Cuando damos a otros, abrimos la puerta para recibir más de su bendición. Jesús mismo nos enseñó sobre la provisión divina cuando multiplicó los panes y los peces. Miles de personas estaban en el desierto sin comida, y los discípulos no veían solución. Pero Jesús tomó lo poco que había, dio gracias y lo multiplicó. Este milagro nos enseña que cuando ponemos en las manos de Dios lo poco que tenemos, Él lo multiplica más allá de lo que imaginamos. Dios no te ha olvidado. Él sigue siendo tu proveedor. Y cuando oras con fe, Él abre los cielos y desata su provisión en tu vida. Si hoy necesitas provisión, acércate a Dios en oración. Él tiene el control
y en su tiempo perfecto abrirá las puertas de bendición sobre ti. Una oración final para transformar tu vida. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Si estás listo para experimentar el poder transformador de Dios, repite estas palabras con fe. Padre Celestial, gracias por escuchar mi clamor. Hoy me entrego a ti completamente. Destruye el miedo en mi corazón y lléname de valentía. Abre las puertas que parecen cerradas y muestra tu propósito para mi vida. Perdóname mis errores y dame la fuerza para perdonar a otros. Líbrame de toda atadura espiritual y llena mi corazón de paz. Ayúdame a buscar primero tu reino y confiar en que tú suples todas mis necesidades. Gracias, Señor, porque eres mi proveedor, mi sanador y mi libertador. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, deja un comentario diciendo: he decidido confiar en Dios. Este es el primer paso hacia una vida transformada. Recuerda, la oración no es solo hablar con Dios, es permitir que Él obre en ti. Cuando ores como Jesús enseñó, verás su gloria manifestarse en tu vida. Así que no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, porque el poder de Dios está disponible para ti hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que lo necesite. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a más corazones. Que Dios te bendiga abundantemente.